Tiene la palabra la diputada María Eugenia Zamarreño. Muchas gracias. Un minuto, diputada. Simplemente se solicita, atento a lo acordado en labor parlamentaria, a las autoridades de los bloques que antes de las 15 horas acerquen la nómina de oradores individuales a fin de confeccionar el listado final de oradores. Muchas gracias. Sí, diputada. Muchas gracias, señor presidente. Me toca informar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, que es el mensajero número 2 de este año, que es fruto de una decisión política, la decisión política que tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar Ferrocarriles Argentinos. Es importante que hablemos qué significa nacionalizar en el contexto de los ferrocarriles, y es que el Estado Nacional vuelva a asumir una potestad que le es propia, pero que le fue entregado a los privados. Y es que el Estado vuelva a tener plena administración sobre la administración de la infraestructura ferroviaria y un pleno control sobre la gestión de circulación de los trenes. No podemos dejar de mencionar el bochornoso proceso privatizador de la década del 90, que mediante la Ley de Reforma del Estado, la 23696, le dejó la propiedad del Estado Nacional, pero únicamente podía hacer la explotación un privado. Es decir, que de forma declarativa el Estado era dueño de las vías, pero no podía utilizarlas. En cambio, el proceso de reactivación ferroviaria que lleva adelante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un proceso que, al contrario del vaciamiento de la década del 90, vuelve a poner los trenes en funcionamiento y mediante este proyecto de ley le devuelve las vías al Estado Nacional. Este proceso de reactivación, inédito en la historia argentina, es el que hoy proponemos declarar de interés público nacional. Un proceso de renovación y de mejoramiento de las vías y además un proceso de modernización, porque implicó la incorporación de tecnología de última generación en los trenes argentinos, con la finalidad de que el sistema de transporte público ferroviario sea un sistema moderno y eficiente, teniendo como ejes fundamentales los principios que guían políticas públicas de este gobierno y que los llevan adelante en todas las políticas de Estado, que tienen que ver con la inclusión social, con la integración nacional y fundamentalmente... Perdón, le pedimos a los señores diputados si por favor pueden guardar silencio para que pueda escucharse la exposición de la señora diputada. Gracias, señor presidente. Y fundamentalmente este proyecto de ley de nacionalización de los trenes argentinos tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales. Nosotros no podemos dejar de mencionar cómo fue puesto en funcionamiento el sistema de la red ferroviaria en la Argentina, en la cual estuvo pensado por el capital inglés y por un pensamiento extranjerizante. Lo que pretendían los ingleses con la red ferroviaria era extraer la materia prima, llevarla al puerto de Buenos Aires y exportarla a Europa. Este sistema, por eso, confluye únicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este pensamiento de soberanía o de no soberanía es el que, por ejemplo, plasmó el que fue presidente Bartolomé Mitre, que él decía que el progreso argentino estaba impulsado por el capital inglés. Esta lógica política duró durante 8 décadas, hasta que Hipólito Yrigoyen, se opuso a una ley de privatización de los ferrocarriles. Ahora, los intereses que tocó Yrigoyen fueron los que lo derrocaron en 1930, porque resulta curioso en la historia argentina ver que únicamente
los gobiernos populares fueron los que pidieron que el Estado Nacional sea el responsable en materia ferroviaria. Por eso Perón nacionalizó los ferrocarriles y creó la empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Por eso Néstor volvió la mirada a los ferrocarriles y por eso la decisión política trascendental de Cristina Fernández de Kirchner. Porque los ferrocarriles no solamente son transporte, son historias de pueblo, son historias de vida. Todos tenemos un ferroviario conocido, alguien que sufrió el vaciamiento de los ferrocarriles en la Argentina. Ahora, cuando los gobiernos, o los gobernantes, mejor dicho, lo hacen en favor de los poderes económicos, que son los que en realidad terminan conduciendo los destinos y el rumbo del Estado Nacional, se producen los vaciamientos del ferrocarril argentino. Así pasó durante el Plan Larkin, cuando Frondizi era presidente, que Álvaro Alzogaray fue ministro de Hacienda y generó este programa de vaciamiento del tren. Se cerraron ramales, se despidieron 70.000 empleados ferroviarios. Este plan, el Plan Larkin, estuvo pensado para favorecer a las automotrices. Y después tenemos la década del 90, el bochorno de las concesiones y las privatizaciones de los años 90. Se echaron 70.000 empleados a la calle, empleados ferroviarios que tuvieron que desprenderse de su trabajo de toda la vida. Se sufrió el cierre de ramales. No solo eso, sino también se le pidió a las provincias que se hicieran cargo de los ramales de pasajeros y de cargas, y de los que no se iban a hacer cargo se cerraban. También no se le obligó a las concesiones, como pasó con la empresa y la línea que tenía Fortabat con Loma Negra, no se le pidió a esas concesiones que mantuvieran y sostuvieron el transporte de pasajeros en esas líneas. Entonces también se cerraron ramales durante esas concesiones. En la Argentina pasamos de tener 46.000 kilómetros de vía a 27.000. Y lo más increíble de todo esto fue que fue considerado un progreso. Después llegó Néstor Kirchner a la presidencia en el año 2003 y claro que costó desandar todo ese andamiaje de vaciamiento del Estado. Pero volvió la mirada a los invisibles, hacia los vulnerables y volvió la mirada hacia el ferrocarril. Se rehabilitaron ramales que habían cerrado, además se generó un programa de rehabilitación de líneas de larga distancia y dictó el decreto en el año 2004, el 1261, fundamental. Y es que el Estado Nacional volvió a tener la responsabilidad sobre el transporte de pasajeros. No solo eso, también se rescindieron contratos con concesiones de líneas que habían sido declaradas en emergencia. Cuando Cristina asume a la presidencia, en el año 2008, promueve la Ley de Reordenamiento Ferroviario, una ley que hoy en parte vamos a reformar y que es la 26.352, por la que se crea ADIFSE y SOPSE. Y en el año 2012 le encomienda al ministro Randazzo un plan de reactivación ferroviaria inédito en la historia argentina. No solo eso, sino que además el Estado Nacional demostró que el Estado es capaz de gestionar mucho mejor que los privados. Este proceso de reactivación es el que se intenta declarar de interés público nacional. Además, este proyecto de ley le ofrece al Estado Nacional herramientas para su relación con las concesiones vigentes. Nosotros vamos a tener en vigencia 3 concesiones en materia de carga y 2 concesiones en materia de pasajeros que aún siguen vigentes. Este proyecto... Diputada, disculpe, por favor les voy a solicitar a las personas que están a ambos lados y a los señores diputados que hagan silencio para que se pueda escuchar a la señora diputada que tiene en este momento el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, señora Continúe, presidenta. diputada. Estas herramientas tienen que ver con la posibilidad de que el Estado Nacional, a partir de la sanción de esta ley,
va a tener las herramientas como para reconvenir o renegociar los contratos e incluso para resolverlos y cancelarlos en caso de ser necesario. En su artículo 4, como principio que lleva adelante este gobierno y además como una modalidad de ejecución, se establece lo llamado Open Access, que es el acceso abierto a la red ferroviaria. Antes esto era imposible porque los que tenían las redes ferroviarias se hacían dueños y eran los únicos que las podían utilizar, generando esto posiciones dominantes e incluso monopólicas. De esta forma, este proyecto de ley propone la democratización de la infraestructura ferroviaria. Es una modificación del paradigma del Estado Nacional frente al uso de los trenes y la gestión del control del uso de los trenes. Porque además implica un principio que posee este proyecto político con respecto al rol del Estado, que tiene que ver que se admiten los privados, ya lo dijo la presidenta ante la apertura de sesiones, no hay un afán estatista, pero siempre teniendo como eje medular el interés público nacional. Esta ley también propone la creación de una sociedad del Estado emblemática para la historia argentina, que es la creación de Ferrocarriles Argentinos. Sus estatutos sociales serán aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional, función que puede ser delegada ante el Ministerio de Interior y Transporte. Se va a regir por la Ley de Sociedades del Estado, que es la 20.705, y en lo pertinente a la Ley de Sociedades del Estado. Y además va a estar dirigida por un directorio de 7 miembros. Quisiera mencionar que en el plenario de comisiones, con las comisiones también, además de transporte, de presupuesto y hacienda y de obras públicas, que se generaron modificaciones a la redacción original. También quisiera mencionar que el Open Access en su redacción original estaba establecido únicamente para el transporte de carga, pero a propuesta del diputado del PRO, el diputado Sturzenegger, fue también incorporada la posibilidad del Open Access en nivel de transporte de pasajeros. Y este artículo, el artículo 9 sobre el directorio, incorpora a raíz del planteo de muchos diputados, el diputado Heller de Nuevo Encuentro, Stolbizer del GEN, Giubergia de la UCR, Daer del Frente Renovador, incorpora al directorio no solo los presidentes de las empresas conformantes y el representante de la Secretaría de Transporte, también 2 representantes de los gremios, también incorpora un representante de los usuarios de los ferrocarriles. En cuanto a los controles a los cuales va a estar sometida Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, surgieron algunas inquietudes. A mi entender, el artículo 12 establece claramente que es la ley 24.156, la ley de administración financiera, que en su artículo 8 establece que a nivel interno va a estar sometida a los controles de la SIGEN y a nivel externo de la Auditoría General de la Nación. El artículo 15, que versa sobre las funciones y competencias de ADIPSE, también fue modificado en el plenario de comisiones, a instancia de todos los bloques, para que la redacción sea contundente y no quede lugar a suspicacias de que será Ferrocarriles Argentinos la única que tiene potestad sobre el sistema de control de trenes y sobre la administración de la estructura a su cargo. En resumen, Ferrocarriles Argentinos, entonces, será un conglomerado empresarial, un holding de empresas compuesto por 2 operadoras, una operadora de pasajeros y una operadora de cargas, y una administradora de la infraestructura. A la comisión y al plenario de comisiones asistió el ministro Randazzo, y en esto quiero rescatar lo que pasó en esa comisión, porque este proyecto de ley
no es una declaración de intenciones. Este proyecto de ley es fruto de un trabajo incansable, de una decisión política, de un proyecto político que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y son realidades que ya están plasmadas, que recorren las provincias, que atraviesan la zona metropolitana. Ferrocarriles Argentinos no es un eslogan marketinero. Es fruto de un Estado presente. Porque cada vez que el Estado estuvo ausente en la Argentina, el ferrocarril fue entregado y vaciado. Perdón. La ausencia del Estado nunca es neutral. La ausencia del Estado sirve como excusa para que los grandes intereses de los poderes económicos sean los que lleven adelante el rumbo del Estado. Por eso, únicamente a través de un Estado presente y eficaz es posible presentar este proyecto de ley. Únicamente a través de un Estado presente y eficaz es posible llevar adelante la reactivación ferroviaria que se está llevando adelante en la Argentina. Y a mí me gustaría mencionar algunos hechos de gestión, porque se adquirieron más de 1.200 coches para transporte de pasajeros. Se están remodelando 120 estaciones. No solo eso, sino que se están construyendo 37 pasos bajo nivel en la zona metropolitana del AMBA, cuando en toda la historia argentina se construyeron 51. Se compraron 3.500 vagones de carga. No solo eso, hay 8 talleres propios en funcionamiento en la Argentina y se dignificó y se jerarquizó la tarea de los empleados ferroviarios que habían sido expulsados del sistema de empleo en la Argentina. Es este gobierno el que tomó dimensión de la responsabilidad de época. Es Cristina Fernández de Kirchner la que tuvo la voluntad y el coraje de llevar adelante las grandes luchas y de asumir el rol histórico de un gobierno popular. Es este gobierno que no solo gobierna con los votos, sino también con rostro, porque es ella la que gobierna realmente, que conduce los destinos de este país. A este gobierno al que nadie le ata las manos, al que las grandes corporaciones están totalmente ajenas de poder intervenir en esos destinos. Es este gobierno el que va a dar todo el tiempo las luchas incansables para generar los beneficios a la gran mayoría del pueblo. Es este gobierno, finalmente, el que cree que recuperar los ferrocarriles y nacionalizar Ferrocarriles Argentinos es seguir en la recuperación y en la construcción de una patria cada vez más libre, más justa y soberana. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputada.